hablar en esta mañana de la gloria de Jerusalén, la gloria del pueblo de Dios. Y comenzamos en el verso 2. Estén muy atentos a la palabra de Dios en esta hora. Comienza diciendo en la versión textual que voy a compartirles en esta hora: aquel día, el renuevo de Jehová será espléndido y glorioso. Cuando la palabra de Dios dice aquel día, está hablando del cumplimiento de un tiempo profético. ¿Qué quiere decir eso? Pues que habrá un día en que esas palabras se van a cumplir. Y muchas de las palabras de Dios que se cumplen en nosotros comienzan diciendo aquel día. Pero cuando habla de aquel día, no solo habla de que las palabras de Dios comienzan a cumplirse en ese momento, sino cuando empieza un nuevo tiempo de Dios del cumplimiento de sus palabras. Para que lo entendamos más claro, nosotros vemos que comienza las estaciones del clima, por decir, comienza el verano, pero luego de que pasa el tiempo del verano, ¿qué tiempo viene? El otoño, y luego viene ¿qué? El invierno, y luego viene la primavera. Pasa un tiempo y comienza ¿qué? Otro. Así como a veces hace un calor acá impresionante como el que estaba haciendo ayer. Buena noche llovió. Cambió ¿qué? El tiempo. Hoy Dios nos ha dado un día más fresco. Y así se van cumpliendo las palabras de Dios. En la medida en que somos entendidos en la palabra de Dios, en la medida en que nuestro espíritu y nuestro oído se va sintonizando en aprender y entender y conocer a Dios, vamos entendiendo el tiempo del cumplimiento ¿de qué? De sus palabras y de sus promesas. Y entonces cuando dice aquel día es porque está comenzando en ese momento un nuevo tiempo ¿de qué? Del cumplimiento de sus palabras. Esa es la puerta abierta al cumplimiento de lo que dice la gloria de Jerusalén. Comienza diciendo aquel día, porque ahí se abre un nuevo tiempo profético de cumplimiento de las palabras de Dios. Y vamos a colocar ejemplos. En Miqueas 7:11 dice: vienen días en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. ¿Y cuántos, como hijos de Dios, quieren que sus muros sean edificados y se extiendan los límites de la obra de Dios en su vida? Vienen días en que se edificarán tus muros, porque es tiempo ¿de qué? De ser edificados. Y es tiempo de que se extiendan nuestros límites, que se ensanche la obra de Dios en nosotros. ¿Cuántos reciben esa palabra hoy? Zacarías 12:9. Aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Aquel día Dios procurará destruir todo lo que se levante contra cada uno de nosotros. Mateo 13:1. Aquel día, vea lo que dice, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntaron las multitudes. Y como se juntó la multitud, él se sentó a hablarles. Cristo salió de su casa, vino del cielo y se sentó junto al mar. Y el mar habla de muchedumbre de gentes. Y como se juntó la muchedumbre de gentes, pues él se sentó ¿a qué? A hablarles. Y la gente empezó a oír su voz. Salió de su casa y se sentó junto al mar. Estamos viviendo días donde Jesús sale de su casa y se sienta a hablar con cada uno de nosotros. Y en la medida que se cumple esa palabra de Dios, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz y me siguen, pues vamos estando atentos y vamos prestando oído y vamos entendiendo sus palabras. Porque todo el tiempo Jesús ha salido de su casa para sentarse con nosotros a hablarnos. ¿Cuántos creen eso? Primero de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque para que el día os sorprenda como ladrón. Sois hijos de luz del día, no de la noche, ni de las tinieblas. La palabra de Dios dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo,
que nosotros somos hijos de luz, hijos del día, no nos deben sorprender que las tinieblas como un ladrón, sino que debemos por el Espíritu de Dios conocer las maquinaciones que del enemigo, porque somos hijos de qué, del día. Y en la medida en que estemos atentos a Dios, pues Dios saca a la luz sus planes y los deshace y los desbarata. ¿Cuántos creen eso? Isaías 17:7. Aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, porque la Biblia dice, todo ojo le verá. Y dice acá una promesa muy importante. Aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Son tiempos de que levantemos nuestra mirada a Dios, lo veamos y contemplemos toda su obra en medio de nosotros. ¿Y cuántos creen eso? Dios está levantando una generación de ojos abiertos que ve a Dios y que contempla su gloria, y nosotros hemos sido llamados a verle y a contemplar su gloria. Y estamos viviendo tiempos de verle, de oírle y de contemplar su gloria. Isaías 26:1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro. O sea que Dios es fuerte, y lo cantábamos, grande y fuerte es que nuestro Dios, y salvación ha puesto Dios en nosotros por muro y ante muro. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de una muralla, levantó otra. ¿Qué quiere decir? Que estamos doblemente asegurados por el vallado de Dios que ha levantado en favor de nosotros. ¿Cuántos creen eso en esta hora? Son sus palabras en medio de nosotros. Miqueas 4:6. Aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y a la que afligí. Estamos viviendo tiempos donde Dios, que se preocupa por las ovejas, está buscando a la que cojea, a la que se descarrió y a la que él afligió por causa de la desobediencia. La Biblia dice que eran 100 ovejas y que faltaba ¿qué? Una, y que él mismo va a ir a ¿qué? A buscarla. Porque puede ser que nadie nos busque, nos visite, pero Dios siempre nos busca. Y Dios siempre se preocupa por cada uno de nosotros, cualquiera sea su situación, nuestra situación. Nunca estamos solos. A veces las circunstancias nos hacen entender o parecer que estamos solos, pero Dios siempre está ahí, como dice su palabra, para juntar a la que cojea, para que no se quede del rebaño, porque usted sabe que una oveja coja, las otras van más rápido, y la que está cojeando, ¿qué le pasa? Se queda atrás y él va a ir mirando para que no se vaya a quedar del resto por ahí sola. Y recoge a la que se descarría y a la que afligió. ¿Cuántos creen eso? Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Eso era lo que Jesús oraba y decía: Señor, para que ellos sean uno, como tú y yo somos ¿qué? Uno. Eso es que el que está unido a Cristo, un espíritu es con Él. Y Él está unido al Padre y es un espíritu con Él. O sea que unidos con Cristo, estamos unidos con Dios. Por eso Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jeremías 39:17. Yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. ¿Cuántos reciben esa palabra hoy? En aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Y cuando la palabra de Dios dice aquel día, empieza un nuevo tiempo del cumplimiento de sus promesas, un nuevo tiempo del cumplimiento de sus palabras. Amén. Y luego dice en ese mismo versículo, estamos en Isaías capítulo 4, verso 2. En aquel día el renuevo de Jehová será espléndido y glorioso. Veamos lo que dice Job capítulo 14. Venga conmigo al libro de Job capítulo 14.
verso 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá. Aquí habla de que habrá un renuevo de Dios y un renuevo de Jehová. Y usted sabe que la obra de Dios, que es viva y que es eficaz, ha sido mutilada muchas veces por causa del pecado, de la desobediencia y de la idolatría. Pero ¿quién puede destruir completamente la obra de Dios? Nadie puede destruir completamente la obra de Dios. Y una cosa es que las circunstancias a veces parece que nuestra vida, nuestro camino, lo que Dios quiere hacer con nosotros se esté acabando, y otra cosa es que realmente se haya acabado. Porque la obra de Dios permanece para siempre, porque sus palabras permanecen para siempre. Y hay vida en las palabras de Dios y en lo que ha hecho en nosotros. Así que si las circunstancias son como que todo está destruido, pues de pronto sí, pero también en Dios todo puede ser restaurado, renovado, avivado y vivificado. Y vienen días en los que el renuevo de Dios será levantado. Y veamos lo que dice Zacarías capítulo 6, verso 12. Y les hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, Cristo, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Porque Él siempre se levanta y brota en nuestro corazón para que el templo de Dios que somos cada uno de nosotros sea ¿qué? Levantado y edificado. Él dijo, podéis destruir este templo, ¿y en cuántos días lo levantaría? Dijo, y en 3 días lo levantaré, porque en Él está el poder de la resurrección y el espíritu de la resurrección que lo levantó de entre ¿qué? De entre los muertos. Y Dios se levanta y vienen días de resucitar su obra en nosotros para que seamos ¿qué? Levantados, y la casa de Dios que somos cada uno de nosotros sea ¿qué? Edificada. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuánto le está hablando Dios en esta hora? Isaías 61:11. Porque como produce la tierra su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar semilla y alabanza delante de todas las naciones. Dios siempre, así como la tierra vuelve a producir, así Dios hace volver a producir su obra en medio de ¿qué? De todas las naciones. Porque nosotros vemos que el mal hace producir, ¿cierto? Y vemos que este mundo, decimos a veces, cada vez de mal en peor, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿y dónde está entonces la obra de Dios? Que el que gobernara y el que mandara no fuera Dios. Y justificamos el gobierno de las tinieblas diciendo, no, si es que la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo, ya toca así. No. Dios sigue siendo el príncipe de este mundo. La Biblia dice que Él está sentado en su trono y que calle delante de Él toda la tierra. Dios no ha perdido su autoridad ni su gobierno. Y dice, así como la tierra vuelve a brotar y vuelve a producir, así Dios hace nuevamente brotar y producir y levantar a sus hijos con una obra grande y poderosa. ¿Y quién puede detenerla? Nadie, porque es la obra de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Y cuántos se renuevan y se levantan en esta mañana por la obra de Dios que nos renueva y nos levanta? Porque como la tierra produce su renuevo, ¿cuántos creen eso? Y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar semilla y alabanza delante de todas las naciones, porque toda la tierra le adorará. Y esas son las palabras del tiempo de Dios que estamos viviendo y que estamos cumpliendo. A veces nosotros somos muy buenos para discernir lo malo.
Nos damos cuenta de todo lo malo que está pasando en el mundo. Y vemos las noticias y nos hacen un recuento, aparte de lo que no sabemos, de todo lo malo que ha pasado en el mundo. Pero en medio de todo lo malo que pasa en el mundo y que parece que la tierra se llenó de oscuridad, en medio de la oscuridad, ¿qué se manifiesta? La luz de Dios, que es muy, ¿qué? Poderosa. Mire, si todo este salón estuviera oscuro, con un poquito de luz que alumbre poquitico, ¿cuánto se ilumina? Todo. Si estuviera lleno de objetos, con solo un poquito de luz podríamos ya caminar y no tropezarnos con nada. Porque para poder caminar en medio de la oscuridad solo se necesita un poquitico de luz. Pero la luz de Dios es más brillante que el sol y más poderosa que toda la luna y todas las estrellas. Y un poquito de luz alumbra tan poderosamente que por eso es que las tinieblas tienen que hacer tantas cosas una encima de la otra para poder ahogar la obra de Dios, porque un poquito de luz de la obra de Dios alumbra y ¿qué? Resplandece. Entonces seamos prestos para entender los tiempos, pero no nos fijemos solo en la obra de las tinieblas, fijémonos en la obra de Dios que es poderosa sobre toda la tierra. Vea el mal y repréndalo, pero vea la obra de Dios que hace en medio de su pueblo y en medio de nosotros. Y dice la palabra de Dios: aquel día el renuevo de Dios será espléndido y glorioso, y el fruto de la tierra excelente y hermoso para los salvados de Israel, para los que son ¿qué? Salvados de en medio de su pueblo. Habrá grandeza y honra, dice en otra versión. Y es tiempo de ver el fruto de la obra de Dios en medio de nosotros, y es el tiempo de ver el fruto de la obra de Dios en medio de su pueblo y de toda la tierra. Veamos lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, porque es tiempo de ver ¿qué? El fruto de la tierra. Y si Dios dice que es el tiempo de ver el fruto de la tierra, el devorador no podrá destruir ¿qué? El fruto de la tierra. Y lo que Dios está hablando en todo es que Él se levantará, que Él obra y obrará en favor de todos los pueblos, de nosotros, en contra de nuestros enemigos y de todo lo que tememos. Pero aquí dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. ¿Quién dice? Dice Jehová de los ejércitos, que se levanta como varón de guerra para reprender por nosotros al devorador, para que el fruto no se pierda. Porque la tierra dará un fruto excelente y hermoso. Salmo 104:13. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. ¿Por qué no se perderá el fruto? Porque Él reprenderá al devorador. ¿Por qué no se perderá el fruto y el fruto será excelente y hermoso? Porque Él riega los montes desde sus aposentos, porque Él riega la tierra con sus aguas para que no se pierda el fruto. Salmo 72, 16. 72, verso 16. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. ¿Qué hace Dios? Pues si no hay semillas, pues ¿qué hace? Las riega sobre toda ¿qué? La tierra. Con solo un puñado de su mano alcanza para que sea sembrada ¿qué? Toda la tierra. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. ¿Usted se ha visto que la hierba, por más que le echen hasta veneno, vuelve y sale? Así como sale la hierba de la tierra, dice que florecerá la ciudad como florece la hierba de la tierra, y su fruto hará ruido como el Líbano. ¿Por qué la obra de Dios en el tiempo cuando los discípulos, los apóstoles estaban predicando, intentaban detenerla?
porque hacían ¿qué? Ruido. Y todo el tiempo intentaban sacarlos de una ciudad a otra. A Jesús lo mataron diciendo, porque alborota la ciudad, ¿hace qué? Ruido. A los discípulos los encarcelaban o los sacaban de una ciudad a otra porque decían, mire, estos son los que están ¿qué? Haciendo ruido y alborotando la ciudad. Si bien el mundo a veces, como dice la palabra, está bajo el maligno, la Biblia dice que la mano de Dios se extiende para regar ¿qué? Los montes. Y los montes florecerán y harán ruido como el Líbano. ¿Por qué? Porque se oirá la voz de Dios en medio de su pueblo a través de sus hijos como un grande ¿qué? Ruido. Como dice la Biblia, estruendo de muchas aguas. Dios no guarda silencio ni guardará silencio a través de sus hijos y ha abierto y es tiempo de abrir la boca de sus hijos para que se haga ¿qué? Ruido y para que la obra de Dios florezca como florece la hierba de la tierra. ¿Cuántos creen eso? Y aquí dice que es para los salvados. Y como es para los salvados, la imagen de Cristo en nosotros siendo renovada para que nuestro fruto sea excelente y hermoso. Por eso es tiempo de su salvación. Son días de fruto excelente y hermoso para grandeza y honra a las personas que son sobrevivientes de Israel, a los que son salvados. Y miremos lo que dice el verso 3. Y sucederá que quien quede en Sión, los que sean dejados en Jerusalén serán llamados santos, los inscritos en Jerusalén entre los vivos. ¿En dónde debemos estar inscritos? Entre los vivos. La Biblia dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado ¿a dónde? Al lago de fuego. Es tiempo de estar inscritos entre los vivos. ¿Dónde debe estar nuestro nombre? Entre los salvados. Porque es tiempo de velar por nuestra salvación. Es tiempo de que usted vaya y diga, bueno, Señor, muéstreme aquí la lista. Por orden alfabético mi nombre comienza por tal. Miremos, Señor, revisemos bien si es mi mismo nombre y mi mismo apellido, porque usted sabe que uno se parece al nombre de otro. Asegúrese que esté ¿qué? Inscrito. Asegúrese de su salvación, porque la Biblia dice que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. En todas estas palabras, y hablando de ese renuevo, está hablando del Evangelio, que es el fruto de la rama del Señor Jesús. La Biblia dice que Él es la vid y nosotros somos ¿qué? Los pámpanos. Por más que le han mochado, le han metido fuego a la vid, pues Él vuelve y ¿qué? Se levanta y vuelve a sacar ramas, porque la obra de Dios nadie la puede detener, el poder de la resurrección está en Él. El Evangelio es el fruto de la rama del Señor. Todas las gracias y consuelos del Evangelio de Cristo son su primavera. Y estamos viendo y viviendo tiempos de primavera de la obra de Dios sobre toda la tierra. Aleluya. ¿Cuántos se gozan de eso? Se llama fruto de la tierra porque surgió ¿de dónde? Pues de este mundo. Isaías menciona una palabra que debe cumplirse en la nación de Israel y que es señal de la obra de Dios en toda la tierra y que permite la restauración y manifestación de la gloria de Dios en Jerusalén. Esta es una profecía que debe cumplirse y que es señal de la obra de Dios en toda la tierra. ¿Cuál es la profecía que debe cumplirse? Dice verso 4. Esa gloria y ese fruto depende de dos cosas. Hay una palabra que debe cumplirse aquí para que se manifiesten esas promesas, para que se manifieste ese fruto y para que se manifieste esa gloria. Verso 4. ¿Cuándo sucederá todo esto? Dice, cuando Adonai lave la suciedad de las hijas de Sión y cuando limpie la sangre derramada dentro de Jerusalén, con un viento justiciero, con soplo devastador. Aquel día, el renuevo de Jehová será espléndido y glorioso, y el fruto de la tierra excelente y hermoso para los salvados de Israel.
Y sucederá que quien quede en Sión, los que sean dejados en Jerusalén, serán llamados santos, los inscritos en Jerusalén entre los vivos. ¿Cuándo sucederá eso? Véalo. Cuando pasen estas dos cosas. Cuando Dios lave la suciedad de las hijas de Sión y limpie la sangre derramada dentro de Jerusalén. ¿Y cómo lo va a hacer? Con un viento justiciero y con un soplo devastador. Entonces lo primero que hace es limpiar la suciedad de las hijas de Sión. Y si usted mira más atrasito en el capítulo 3, verso 16, dice: juicio contra las hijas de Sión. Limpió toda la suciedad en sus palabras contra las hijas de Sión. Pero aquí dice: primero limpiar la suciedad, segundo levantar la sangre derramada. Gloria a Dios. Amén. Entonces, primero. Veamos lo que dice Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de David en Jerusalén, para la purificación del pecado, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13:1. Se lo repito. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Lo dice quién? Zacarías. En medio de la ciudad de Jerusalén, Cristo murió en la cruz. ¿Abrió qué? El manantial y lo dejó abierto. Cristo vino y derramó su sangre y derramó sus ¿qué? Sus aguas, para que fuéramos limpiados del pecado por medio de su sangre y para que nuestra inmundicia fuera lavada por medio de sus aguas. Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros aguas limpias. Veamos lo que dice Ezequiel 36. Preste mucha atención, que lo mejor está por venir. Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El manantial está ¿qué? Abierto. Desde que Cristo vino y murió en la cruz, el manantial de sus aguas quedó abierto. Y es un testimonio en medio de la ciudad de Jerusalén, el manantial abierto de sus aguas. ¿Quién lo dice? Dios por medio del profeta Isaías. Segundo, el detalle está en levantar la sangre derramada de Jerusalén. ¿Vamos entendiendo hasta ahora? Bien. Todas esas promesas de Dios son para nosotros. Son las palabras de Dios que deben cumplirse en medio de su pueblo. Dios abrió un manantial para que fuéramos lavados por medio de su sangre y lavados por medio y limpiados por medio de sus aguas. ¿Está el manantial abierto? Sí. Nosotros nos hemos acogido para ser limpios del pecado, nos hemos acogido para ser lavados con sus aguas limpias. Y si no, levante ahí una de sus manos, levántela. Señor, lávame con tu sangre de todo mi pecado, y con tus aguas limpias quita de mí toda inmundicia. Porque la fuente, Señor, el día que moriste en la cruz, la abriste y la dejaste abierta. Amén. Cuando el pueblo iba a ofrecer sacrificios en el tabernáculo, antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, había una fuente que estaba ahí. Era como una copa, tenía una forma como de copa. Y toda la superficie permanecía abierta. Esa fuente no tenía tapa. ¿Y qué hacía el sacerdote antes de entrar al lugar santo? Tenía que bañarse y lavarse con esas aguas para entrar al lugar santo limpio. La fuente y el diseño de Dios para limpiarnos y lavarnos siempre ha estado abierto. Y entonces decimos, si ya nosotros nos acogimos a ser lavados con su sangre y a ser lavados con sus aguas de todas nuestras inmundicias, ¿qué es lo que nos está haciendo falta entonces? Pues veamos lo segundo que se debe cumplir.
cuando Adonai lave la suciedad de las hijas de Sión con su sangre y con sus aguas, y limpie la sangre derramada dentro de Jerusalén. ¿Dónde ha estado entonces el inconveniente? En que sea levantada la sangre derramada dentro de Jerusalén. Pastor, ¿y entonces cómo hacemos ahí? Pues miremos cómo hacemos ahí. Hay que levantar la sangre derramada dentro de Jerusalén. Veamos lo que dice Lucas 13:31. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. ¿Por qué Dios se lamenta? Entonces, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, ¿a quién? A Jesús. Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y nosotros también, pero te estamos diciendo que te vayas. Y les dijo, mire la respuesta de Jesús tan sabia, ¿verdad? Y decirle a aquella zorra, o sea, a Herodes. Mire que lo estoy leyendo textualmente, no va a pensar que yo estoy utilizando un lenguaje vulgar. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y me voy cuando yo quiera, no cuando él diga. Y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Dónde morían todos los profetas? Dentro de Jerusalén. Y él decía, bueno, me toca seguir mi camino, porque no es posible que un profeta vaya a morir fuera de esta ciudad. Sería un milagro. Y entonces dice, Jerusalén, Jerusalén. Y cuando dice Jerusalén, Jerusalén está hablando a su pueblo. A todo el pueblo de Israel, está hablando a sus hijos. ¿Y cuántos son hijos de Dios acá? Amén. Bueno, entonces recíbalo. Jerusalén, Jerusalén. Vea lo que está diciendo. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Cuántas veces Dios ha querido hacer la obra en nosotros y no hemos qué? No hemos querido. Por eso Dios dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a qué, a los profetas. ¿Qué significa eso? Pues que Dios habla y nosotros cogemos las palabras de Dios y las tiramos por un despeñadero y no las oímos, y si las oímos no las ¿qué? No las obedecemos, no las ponemos por obra. Eso es matar a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a mi pueblo como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero leemos el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará debajo de las alas del Omnipotente. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto delante de tus ojos. Y el verso 44 dice, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, porque no entendieron el tiempo de su visitación. Cada vez que Dios viene a nosotros y habla a nuestra vida y no entendemos el tiempo de su visitación, pues Jesús hace sobre nosotros ¿qué? Llorar. Jesús llora, sí, lloró allá al lado de la tumba de Lázaro. Y sigue llorando, sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es nuestro intercesor y intercede delante de Dios día y noche. Y cuando no atendemos el tiempo de su visitación, ¿qué hace? Pues llora. Y eso es seguir derramando ¿qué? Sangre. El pueblo de Israel recibió toda la visitación y toda la visita de Cristo, pero no entendió el tiempo de la visitación de Dios. La multitud, cuando Cristo estaba entrando en la entrada triunfal de Jerusalén, celebró a Jesús con ramas, con unas palmas, ¿verdad?
Pero Jesús, ¿qué iba haciendo? Mientras el pueblo celebraba, Jesús iba, ¿qué? Llorando, porque no entendieron el tiempo de su visitación. Juan 8, 4 al 11. Cada vez que no entendemos el tiempo de la visitación de Dios, estamos derramando su sangre. Juan 8, de 4 al 11. El pueblo de Israel no atendió la visita de Dios. Esperaron al Mesías año tras año y el día que llegó no se dieron cuenta que Cristo estuvo en medio de ellos y lo mataron. La sangre derramada que Dios demanda que levantemos es la sangre derramada de los profetas. La sangre derramada de todas las palabras que Dios nos ha hablado y que nosotros hemos ¿qué? Matado con nuestra desobediencia, con haber cerrado nuestro corazón y haber cerrado nuestros oídos a las palabras de Dios. Y esa sangre hay que ¿qué? Levantarla. Veamos Juan 8, 4 al 11. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos iban tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué más sangre se derramó en medio de Jerusalén? Pues la de todas las personas que ellos apedrearon por la dureza de su corazón y por la falta de misericordia y de justicia. ¿Por qué? Porque no estando libres de pecado, levantaron su mano para apedrear a su prójimo. Ahí la Biblia dice que las piedras cayeron de manos de los acusadores, pero en sus mentes y en sus corazones ya la habían ¿qué? Apedreado. ¿Qué sangre necesitamos levantar? La sangre del prójimo, de todas las piedras que nosotros hemos levantado contra el prójimo, cada vez que en nuestra mente, en nuestro corazón o con nuestras palabras hemos atentado contra el prójimo, hemos juzgado al prójimo, hemos hablado del prójimo o hemos visto más la paja del ojo del prójimo que la viga que está en ¿qué? En nuestro ojo. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Levantemos la sangre derramada del hermano y quitémonos la piedra de manos de los acusadores. ¿Tenemos una piedra en la mano? No una, de pronto tenemos más de una. Cierre sus ojos ahí donde está. Diga, Señor, renuncio a tener esa piedra en mi mano, con la cual en mi mente y en mi corazón de vez en cuando apedreo y derramo la sangre de mi hermano. Boto esa piedra. Sonó por allá un pedregal. Y decimos que levantamos manos santas sin ira ni contienda. Hemos derramado sangre, sí, cada vez que miramos la paja que está en el ojo del hermano y no miramos la viga que está en nuestro ojo. Y no es que no podamos establecer orden y santidad, sino que hemos sido muy prestos para derramar la sangre del hermano. Y lo hacemos de la manera más fácil del mundo, cada vez que murmuramos. La Biblia dice en el Salmo capítulo 1, bienaventurado el que no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Y a quién se escarnece en una silla? Pues al prójimo, al hermano, y se derrama la sangre ¿de qué? Del hermano. Mateo 21, 18 al 22. Es tiempo de cumplir la promesa de Dios, pero es tiempo de arreglar algo que está pendiente, y es levantar la sangre derramada para ver la gloria de Dios manifestada en medio de nosotros.
Mateo 21, 18 al 22. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos se decían maravillados: ¿cómo es que secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que si tuvieseis fe, y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si dijeres a este monte: quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Sí, eso en cuanto a la fe. Pero el problema de la higuera era que solo tenía, ¿qué? Hojas, y no tenía frutos. Y el Señor vino a buscar, no fue ni el árbol ni las hojas, vino a buscar, ¿qué? El fruto. Y cuando no damos el fruto para el Señor, ¿qué pasa con la higuera? Se seca. ¿Por qué se secó de un momentico para otro? Porque el Señor con su poder le metió candela. Cayó fuego sobre ella y se secó. Un árbol no se seca de un momento para otro. Un árbol sí se seca, pero se va secando, se va secando. Y es que este fue que dijo: se seca, y se secó. ¿Le metió qué? Fuego. Porque no tenía fruto. Cada vez que Dios viene a nuestra vida y nos encuentra un árbol lleno de hojas que parece frondoso y bueno, pero no tenemos fruto, seguimos derramando ¿qué? Sangre. Porque si el fruto no se lo damos para Dios, ¿a quién se lo estamos ofreciendo entonces? En lo espiritual hay una situación de la ley del espacio vacío. Si no es para Dios, entonces ¿para quién es? Si no es para la luz, necesariamente es para las tinieblas. No es que la higuera no tenía fruto y simplemente ya toca esperar, Señor, porque es que no tiene fruto. No, era porque el fruto se estaba yendo para otro lado. Y eso es derramar sangre. Cada vez que Dios ha venido a nuestra vida a buscar fruto en tiempo de fruto y no haya dado fruto, seguimos derramando sangre. Porque Dios demanda que demos para Él fruto, y frutos buenos. Amén. Mateo 27, del 1 al 8. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros, allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: vea que no las dejaron ahí regadas, las recogieron. No es lícito echar esto en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar y de pensarlo bien entre todos, pues tomaron una decisión con ese dinero. Compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta hoy campo de sangre. Cada vez que traicionamos al Señor, pues seguimos llenando ese campo ¿de qué? De sangre. ¿Y qué hicieron ellos con el campo del alfarero? La Biblia dice que nosotros somos el barro y somos el campo del alfarero. Convirtieron el barro y el campo del alfarero en un campo de sangre. Y para ver la gloria de Dios, primero hay que levantar ¿qué? La sangre derramada. Y no podemos seguir siendo traidores de la obra de Dios. No podemos seguir traicionando al hermano. No podemos seguir siendo desleales con Dios, con su palabra. No podemos seguir traicionando a Jesús con nuestra maldad y con nuestro pecado, habiéndole conocido ya.
No podemos seguir negando al maestro y no podemos seguir convirtiendo el campo del alfarero en un campo de sangre. Amén. El otro lugar de la sangre de Jerusalén está en la tumba de Jesús. La muerte de un justo por los injustos. Pero ellos dijeron, si eres justo, que su sangre caiga sobre nosotros y caiga sobre nuestros hijos. Y comprobaron que era justo, pero no se volvieron al Señor. Todo el tiempo la gente visita la tumba de Jesús. Yo creo que es uno de los sitios turísticos más visitados de la tierra. Pero una cosa es visitar su tumba y otra cosa es aceptar a Cristo, el que murió en la cruz. Porque podemos creer en un Cristo muerto y podemos ir y ver la tumba vacía, que quiere decir que resucitó. Pero aún así seguir derramando ¿qué? Sangre, porque una cosa es saber que Cristo murió y resucitó y fue allá enterrado en la tumba, y la tumba da testimonio de que sí pasó. Y otra cosa es aceptar el sacrificio y la muerte de Cristo para nuestra salvación. Y cuando la tumba de Jesús ha sido, como ha sido para el pueblo de Israel, una tumba en la que enterraron a un profeta, entonces seguimos derramando sangre, y la Biblia dice que esa sangre fue derramada en medio de Jerusalén. La otra es que Jesús se bautizó en el río Jordán, y se bautizó de acuerdo al bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. ¿Jesús de qué tenía que arrepentirse? De nada. Pero en obediencia se bautizó como si se estuviera arrepintiendo de sus pecados, igual que lo estaban haciendo los otros. ¿Y eso para qué sirvió, pastor? Pues sirvió para que cuando nosotros no hemos tenido un verdadero arrepentimiento, eso atestigue contra nosotros y sigamos derramando ¿qué? Sangre. Porque Juan invitó a todo el mundo al arrepentimiento y Jesús también fue y se bautizó. Bautismo para el arrepentimiento. Y cuando no nos hemos arrepentido y cuando no hemos buscado un verdadero arrepentimiento, pues seguimos derramando sangre, porque ese bautismo atestigua contra nosotros de la sangre derramada del Señor. Y por último, Cristo fue crucificado en la cruz, en el monte Calvario, derramó su sangre y dio su vida. Cuando no valoramos esa salvación tan grande, seguimos derramando sangre. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Para los judíos, veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Vea lo que dice. Para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Usted sabe que cuando una persona se tropieza y se cae, ¿qué hace? Se corta o se pela, sigue derramando ¿qué? Sangre. Para los judíos, Cristo se convirtió ¿qué? En un tropezadero. Para los gentiles, el evangelio ¿qué es? Locura. Para los llamados, Cristo es poder y sabiduría de Dios. La obra de Cristo en la cruz del Calvario puede obrar para los llamados como poder y sabiduría de Dios. Para los judíos que no aceptaron la obra de Cristo en la cruz, Cristo se convirtió en un ¿qué? Tropezadero. Para los gentiles que no aceptan el evangelio y que dicen que es una completa locura para seguir en su misma maldad y en su mismo pecado, sigue siendo sangre derramada por la maldad y el pecado de no aceptar la obra de Dios en la cruz. Cristo fue crucificado en la cruz en Jerusalén, en el monte Calvario, pero por no reconocer su obra en la cruz,
por no atender los judíos a la obra de Cristo en la cruz, por no atender los gentiles a la obra de Cristo en la cruz, siguieron derramando sangre. Y esa sangre derramada tiene voz y atestigua contra ellos. Entonces, la palabra de Dios nos habla hoy en el libro de Isaías que es necesario para ver toda esa gloria, que se lave la suciedad de las hijas de Sión y que se limpie la sangre derramada dentro de Jerusalén. No entender y valorar la obra de Cristo en la cruz como llamados es seguir derramando sangre. ¿Y cómo se haría ese trabajo? Dice que con espíritu de juicio y con espíritu de devastación o espíritu de celo, porque Dios es celoso. Jehová creará en todo el recinto del monte de Sión y su asamblea una nube de humo, una nube y un humo de día y un fuego llameante de noche. Eso se parece mucho a la columna de nube cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto y a la columna de fuego. ¿Qué está diciendo aquí? Que eso no fue solamente para el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud en Egipto. Isaías está diciendo, es necesario que sobre el pueblo de Dios venga la columna de nube y humo de día, y es necesario que sea restaurada la columna de fuego de noche, porque sobre todos habrá una cubierta de gloria. ¿Cuántos creen en esa gloria? Verso 6. Enramado de sombra contra el calor. Salmo 121:5. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Salmo 63:7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esas son las palabras que Dios quiere establecer en medio de su pueblo. Refugio en la tormenta. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Salmo 61:3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Salmo 119:114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado, y cobijo contra el aguacero. Isaías 32:2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa.